capítulo 13 vamos a hablar de la obligación de el Ishtadlut, que es algo que Hashem nos dijo que tenemos que hacer, pero Él nos va a dar una perspectiva distinta a la que nos da, digamos, el mundo natural, que es simplemente un castigo que se nos decretó, no es como esta cosa que tiene fuerza por sí misma y que le debemos dar poder y dar fuerza, sino más bien es este castigo que se le dio al hombre y es un medio para evitar el pecado, es decir, es una manera de que la persona esté ocupada. Según el Shar Bitachon, la razón por la que la persona tiene que hacer esfuerzo no es para ganarse la vida, sino simplemente porque si no, si la gente no está envuelta en algo en el mundo natural, la gente hace tonterías, la gente tienen pájaros preñados en la cabeza y hacen tonterías. La gente tiene que usar sus capacidades. El que no está haciendo eso está haciendo tonterías y bobadas y todos sabemos, mismo vimos en la pandemia cuando la gente estaba recibiendo cheques como loco, subió el crimen y, ¿se me entiende? Si la gente no está envuelto en la idea de ganarse la vida, por decir, que no se la están ganando, sino que es verdad, usar sus talentos de una manera productiva, con el disfraz de que es afán de ganarse la vida, pero es todo un disfraz, ¿no? Es todo un teatro. Entonces la gente se mete en problemas. Ok, entonces, el Beis Halevi inicia un extenso análisis de la función del Ishtadlut. Comienza hablando de lo que habría sucedido si Adán no hubiera comido el árbol del conocimiento. ¿Okay? Cuando ese fue el castigo que le dio Hashem a Adán, es el castigo de tener que trabajar. Ahora bien, en verdad, no habría correspondido que un ser humano perfecto tuviera que esforzarse en ningún tipo de actividad productiva. Si Adán era una persona perfecta, ¿para qué tendría que hacer esto? Pues todas sus necesidades deberían haberse puesto a su disposición sin ningún esfuerzo, como fue el caso de Adán, el primer hombre. A los ángeles asaban carne y encanciaban vino. O sea, él lo tenía todo listo, ¿no? Entregado. Como dice Masejet Sanedrín, solo después de que el hombre pecara, se decretó sobre él: con el sudor de tu frente comerás pan. O sea, ese fue el decreto que se le dio después del pecado. Inicialmente ese no era el plan. Esa es la consecuencia de ese pecado, que ahora con el sudor de la frente es que él se va a ganar el sustento. Pues se le castigó con el imperativo de esforzarse para satisfacer sus necesidades. La necesidad de hacer algo para satisfacer sus necesidades estaba en la categoría de un castigo. Si no hubiera pecado, no habría necesitado hacer nada en absoluto para satisfacerla, sino que más bien se lo iban a dar todo, se lo iban a entregar, ¿no? Como maná del cielo, digamos. O sea, los ángeles le iban a dar todo. Entonces, vámonos a la nota 43. Me perdí la 42 o no había 42 o la 42. Sí, vamos a hacer la 42 y la 42, la 43. Entonces dice acá la 42. Aunque debemos tener la firme convicción de que todo lo que poseemos nos es dado por Hashem, se nos exige, no obstante, que invirtamos ishtadlut, esfuerzo, para conseguir lo que necesitamos. O sea, sabemos que una de las condiciones para que bitajón sea bitajón, la condición número 5, según el Shara Bitajón, de Rabbeinu Bach y Ibn Pekuda, es que la persona tiene que hacer esfuerzo. Tú tienes que salir y ir a la oficina, tienes que trabajar. Tú tienes que hacer algo para ganarte el sustento, no porque ese algo te dé el sustento, sino porque Dios te pidió que hicieras algo y Dios manda el sustento a través de ese medio o a través de otros medios, by the way. Ok, entonces no podemos sentarnos cómodamente en casa esperando que Hashem nos traiga comida en bandeja de plata. Necesitamos tener un trabajo, dedicarnos a los negocios, trabajar duro y de compras y preparar la comida. O sea, no es que llega, o sea, tienes que ordenar la comida, tienes que ir a buscarla, si te la llevan, traen delivery, tienes que entrarla en la cocina, tienes que desempacarla, tienes que cocinarla. O sea, ¿me entiendes? Tienes que hacer cosas. Pero ¿cómo debemos entender esta exigencia? Si en cualquier caso es Hashem quien nos da lo que tenemos, independientemente de nuestros esfuerzos, el mundo de tal manera que necesitemos invertir esfuerzo. O sea, eso es parte de lo que nos va a contestar hoy. Y como les dije, el Shara Bitajo nos dice, porque si la persona no está invertida haciendo ese tipo de cosas, va a estar haciendo tonterías, ¿ok? Y va a perder su tiempo haciendo cosas que no están bien hechas, porque se va a ir por el camino incorrecto, ¿ok? Entonces vamos a la 43. Lo ideal sería que el Ishtadlut no fuera necesario. Eso sería lo ideal. En el Gan Eden, antes del pecado de Adán y Java, no existía tal requisito. Los sabios enseñan que los ángeles preparaban exquisitos manjares y bebidas sabrosas para Adán y Java. Pero después del pecado, cuando Adán y Jabá fueron expulsados de Gan Eden,
Dios castigó a la humanidad decretando que los seres humanos tendrían que trabajar y esforzarse para cubrir sus necesidades. Así pues, nuestra exigencia de hacer Ishtadlut es un castigo. Y by the way, cabe mencionar que este es el castigo, digamos, del hombre. El castigo de Jabá es que va a tener que tener dolores de parto, va a tener que lidiar con el embarazo. Entonces, lo que está diciendo aquí, cabe mencionar que el castigo de la mujer es diferente. Y esto es interesante porque últimamente yo lo estaba como mencionando mucho en las redes, en los emails, en no sé qué, porque hay un poco de confusión. Yo creo que un poco por el tema de que estamos muy influenciados por el movimiento feminista y todo, y las mujeres somos tan capaces y hoy día somos tan educadas y somos tan independientes y nuevamente somos tan capaces que de cierta manera a veces le quitamos al hombre el rol principal que Dios le dio. Dios le dio un rol y no solamente que le da el rol, sino que lo diseñó para aguantar esa carga. Y a la mujer la diseñó para aguantar esa carga. O sea, él no te va a dar un castigo, una consecuencia, una carga que tú no puedas aguantar. Él diseñó a la mujer de cierta manera para ser una persona que nutre, que transforma, que no, que crea, que recibe algo y crea, recibe una semilla y crea espera, tiene un embarazo y nutre y crea un hijo y lo cría y todo y forma un hogar, todo eso. Y el hombre lo creó con la habilidad y le dio la consecuencia, el castigo de cargar esa carga de ir a sudar, de ir a sacar, de a buscar el sustento, a proveer por la familia, ¿no? Entonces, muchas veces, inconscientemente tal vez, porque las mujeres somos tan capaces y estamos tan bien entrenadas y todo, a veces sutilmente un poquito como que le quitamos el rol al marido, o sea, ya sea menospreciándolo o exigiéndolo o fastidiándolo y poco a poco como que uno lo va sacando del lugar y la mujer pasa a ser como esta persona que toma la carga, como que ella siente que si ella no genera el dinero, entonces no se va a poder pagar la hipoteca y porque yo hago plata, entonces, como que se pierde un poco. Es verdad que está muy bien que las mujeres trabajemos y creemos y también hagamos plata y contribuyamos. O sea, si hacemos plata es como un bono adicional. Pero lo que no está bien es que nosotros pensemos que esa es nuestra responsabilidad. Tipo, a mí me lo explicó el rabino Manis Friedman, lo explicó de una manera bien dramática, pero bien clara en mi podcast. Dijo, tú tienes que pensar, y eso no va a sonar bien con la narrativa feminista, no va, ¿ok? Entonces va a causar un poco de shock, pero lo voy a decir porque es la verdad. Tú tienes que pensar la diferencia entre un CEO, o sea, un fundador de una compañía, ¿no? El fundador de la compañía y el empleado. El empleado trabaja, llega a las 9, se va a su casa a las 5 o 6 de la tarde y por lo general se desentiende. Es decir, o sea, si tal vez tiene otra, está pensando en trabajo, pero no siente el peso de la responsabilidad de que esa empresa tenga éxito cae sobre él. Mientras que el fundador, el emprendedor, ese es su bebé. O sea, constantemente 24/6, él siente la carga de que esa es su empresa, de que el éxito de esa empresa depende de las decisiones que él tome, etcétera. ¿Sí me entienden la diferencia entre el emprendedor y el empleado? Ok. Entonces, uno tiene que pensar que de cierto modo la mujer que trabaja, que produce, es como el empleado. O sea, ella puede ir y puede ser muy buena en lo que hace. Como este empleado es muy bueno, no estoy diciendo que es malo, simplemente por su rol, él no tiene la carga, simplemente psicológicamente y no la tiene que tener, porque él no es el fundador de la empresa, de él no dependen los empleados, de él no depende, o sea, las decisiones que él toma no dependen el capital de los inversionistas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, él hace su rol, pero sin sentir la carga de la responsabilidad de que todo el éxito de esa empresa recae sobre él. Entonces, la analogía que él nos está dando es la mujer, en este caso, ¿ok? Es así, la mujer que trabaja, digamos, puede trabajar y puede ser muy buena trabajando y hasta puede generar dinero, pero la carga de la responsabilidad en verdad no es de ella, en verdad es del fundador, digamos, en el caso de la empresa, o sea, es decir, es del hombre. Además, otro motivo por el que después de que Adán comiera del árbol del conocimiento se hizo necesario exigirle que trabajara para cubrir sus necesidades es que se le introdujo una tendencia al mal y al deseo.
¿Ok? Y aquí ahora vamos a hablar de la necesidad de cómo uno tiene una tendencia al mal, entonces tiene que estar ocupado, lo que dije antes. 44. Según muchas fuentes clásicas, antes de que Adán pecara, el Yetzer Hará, la inclinación al mal, era externa a él, encarnada por la serpiente del Gan Eden. Al pecar, el Yetzer Hará se internalizó hasta el punto de que el hombre ahora cree que es él mismo quien desea comportarse de forma pecaminosa. Como analogía, dado que una persona normal no tiene el deseo de matar, se necesitaría una compulsión externa fuera de lo común para convencerle de que apriete el gatillo. Todo pecado era así antes de que Adán pecara. Ahora, sin embargo, la misma persona tiene la tentación de escatimar en costos para obtener suculentas ganancias y no reconoce que esta tentación procede del Yetzer Hará, no de su propia esencia, porque lo tiene como metido adentro, ¿no? Entonces se confunde. Por eso es que el Yetzer Hará es tan sneaky, ¿ok? Porque lo tenemos como adentro, entonces nos confunde con ideas que pareciera que está todo bien y pareciera que es lo normal, pero en verdad no están bien. Ok, entonces, dice acá, y por lo tanto, si la situación hubiera permitido, como antes, en la que el hombre recibía todas sus necesidades sin hacer ningún esfuerzo, habría quedado libre para utilizar su tiempo únicamente para pecar. O sea, si no le hubieran dado esa consecuencia, como ahora tiene un Yetzer Hará, entonces va a estar haciendo cosas malas porque se va a dejar llevar por la corriente. Mientras que si uno está ocupado, no tiene tiempo, como les dije, no tiene pájaros en la cabeza, preñados está pensando en pájaros preñados, como decían en mi país. ¿Ok? Entonces, vamos al 45. Antes de que Adán pecara, no tenía ningún impulso interno de pecar. Por lo tanto, empleaba su tiempo y su energía en afanes espirituales. Sin embargo, al cometer el pecado de comer del árbol prohibido, a él y a todos sus descendientes se les infundieron deseos pecaminosos, provocándoles una propensión a actuar de forma incorrecta. Por lo tanto, surgió entonces la necesidad de que la gente trabajara duro para de este modo limitar su tiempo libre. Así, la obligación del Ishtadlut tiene una finalidad muy importante, ya que limita las posibilidades de pecar. Ok, entonces, según la afirmación de nuestros sabios de que la ociosidad conduce a la inmoralidad. Nuevamente, si la gente está ociosa, si no está haciendo nada, no está siendo productiva, eso termina en problemas. Por lo tanto, es decir, para evitar esto, el esfuerzo fue decretado sobre el hombre de acuerdo con la afirmación de los sabios. El estudio de la Torá junto con el trabajo es bueno, ya que el esfuerzo de hacer ambas cosas hace olvidar el pecado. O sea, la persona tiene que ir a trabajar, el hombre tiene que estar ocupado. 46. De hecho, según las estadísticas, los índices de delincuencia aumentan durante los días feriados y los fines de semana, cuando la gente no está ocupada en el trabajo. Ok, entonces, y esta idea de que solo porque el hombre pecó es que debe trabajar para ganarse la vida, es como dice el Masejet de Kedushin en el Talmud. Rabbi Shimon ben Eleazar dice, ¿has visto alguna vez un animal salvaje o un ave que tenga un oficio? Y sin embargo, se alimentan sin sufrir. O sea, las aves, los animales no tienen que salir a trabajar. Ahora bien, ellos fueron creados solo para servirme, en tanto que yo fui creado para servir a mi Señor. No es lógico entonces que yo me pudiera mantener sin sufrir. Si es así, ¿por qué debo trabajar para ganarme el pan de cada día? Sin embargo, la respuesta es que he corrompido mis actos y por eso he perdido mi derecho a ganarme el sustento sin trabajar. O sea, el hombre perdió el derecho. Los animales tienen el derecho, no tienen que hacer nada. Nosotros ya no tenemos esa capacidad de constantemente hacer la voluntad de Hashem. Tenemos un Yetzer que nos empuja, nos trata de distraer. Entonces tenemos que estar ocupados porque si no estaríamos, olvídate, como lost bullets, ¿no? Entonces, 47. Basándose en los dos motivos que ofrece el Beit HaLevi para el Ishtadlut, el significado de Hareyut, he corrompido mis actos, tiene una doble interpretación. O bien que forma parte del castigo el que fue sentenciado a Adán por su pecado, o bien alude al hecho de que el hombre tiene ahora una inclinación al mal en su fuero interno que lo arrastra a la corrupción. Ok, entonces. Por lo tanto, desde que Adán pecó en el Gan Eden, el hombre debe dedicarse activamente a alguna ocupación para conseguir su sustento. Vamos a la 48. Este segundo aspecto de la necesidad de Ishtadlut también lo menciona el Jobot HaLevavot, como les dije anteriormente, en el Shara Bitachon. Además, ofrece otra razón.
La razón es la siguiente. Hashem quería darnos más oportunidades de ser puestos a prueba para ver así si obedecemos sus mandatos. En lugar de recibir una hogaza de pan ya hecha, el hombre debe arar, plantar y cosechar. Muchas mitzvot implican labores agrícolas. Está prohibido, y entonces eso quiere decir o sea, cuando uno está trabajando, tiene muchas mitzvot, ¿ok? Entonces, está prohibido arar con un buey y burro juntos, está prohibido plantar mezclas de semillas, hay que dejar porciones de ciertas cosechas para los pobres. En la actualidad es lo mismo, hay que pagar a los empleados a tiempo, hay que tener las cuentas muy claras. Muchas halajot tienen que ver con la fuerza laboral, cómo se trata a los empleados, etcétera. No se puede prestar con intereses, no se puede engañar, no se puede robar. O sea, en el mundo del trabajo nosotros vemos que hay muchas oportunidades de servir a Shem. Entonces, esa es la manera de verlo también en lo positivo. ¿Ok? La persona, cuando está en el mundo laboral, tiene muchas mitzvot que cumplir, además del hecho de que tiene una gran oportunidad de ver la mano de Dios, porque ve claramente que no importa lo que haga, no importa cuántas veces se reunió con este cliente, no importa cuántas veces se fue en el avión a China o al Katmandú, a la final el cheque no le llegó por ahí, le llegó por otro lado, entonces ve la mano de Dios todo el tiempo. Entonces hay mucho que ganar con eso de estar envuelto en el mundo laboral. Así, al tiempo que nos imponía la necesidad de ganarnos la vida, Hashem nos daba la oportunidad de cumplir muchas mitzvot para hacernos merecedores de la recompensa eterna en el mundo venidero. O sea, nuevamente, cuando Dios pone algo, en este caso el castigo a Adán, no es simplemente que es un castigo, a la vez es una oportunidad que nos está dando para elevarnos de una manera diferente a la que hubiera sido posible sin eso, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. 100%. Es una tremenda carga para mucha gente, es una tremenda carga. O mucha gente no puede emplear, o sea, sí, 100%. Por eso se necesita la ayuda de Hashem todo el tiempo y agradecer a Hashem cuando uno sí tiene un jefe bueno o un cliente bueno o la capacidad de hacer un negocio. O sea, no es tan fácil, no es tan fácil. Por eso te digo, en general, ese es un castigo el tener que ir a buscar el sustento. Si no hubiera sido, Hashem nos los mandaba directamente, no tenía por qué hacérnoslos, pero esa es la consecuencia, ¿ok? Lo bueno es que dentro de eso, y cada uno tiene sus retos, algunos tienen esos retos en el mundo laboral, otros los tienen en el hogar, otros lo tienen con los hijos, o sea, pero sí, hay gente que dentro del mundo laboral, como dices tú, aparte de que es un reto en general, un desafío, también es el desafío que dentro de ese ambiente hay cosas negativas que por X o Y razón le toca a la persona lidiar con ellas y elevarlas y bueno, o sea, cada uno, ¿no? Cada persona tiene, como Los dicen, un paquete desafíos. exacto, un paquete que cargar. Ok, entonces, ahora vamos a hablar del esfuerzo y lo inútil que es, ¿ok? El esfuerzo es inútil, no obstante, es el decreto del rey. El Beis Halevi explica cómo debe ver una persona su ishtadlut. Vámonos a la N abajo. Dice, es una necesidad, no es una garantía, no la garantía. A Víctor Miller ilustró este concepto con el ejemplo de una historia que se cuenta de un presidiario que se sentía consternado por no hacer nada productivo. Un guardia decidió ayudarle, por lo que hizo un agujero en la pared de la celda e introdujo un palo por el agujero. Le dijo al recluso, o sea, al prisionero, que el otro extremo de la pértiga estaba conectado a un molino y que girando la pértiga el preso estaría moliendo trigo que luego serviría para alimentar a la gente. Entonces básicamente le creó este roto, le metió este palo y le dijo, mira, cuando tú le dejas este palo, tú vas a estar en el otro lado de la prisión, al otro lado afuera hay este molino y con que tú estás haciendo así, se está moliendo el trigo, que eso va a ayudar a alimentar a la gente, ¿ok? Entonces el recluso estaba encantado con la oportunidad de hacer algo útil. Y así pasó sus días girando el palo, sintiéndose satisfecho de estar moliendo trigo que se convertiría en comida para que la gente pudiera alimentarse. Años más tarde salió de la cárcel y vio que no había nada en el otro extremo del palo. Imagínense qué horror. Todo el trabajo que había realizado no producía, de hecho, nada. Estaba tan angustiado al ver esto que le dio un paro cardíaco.
Uno de los castigos de Paró más horribles que era para los hombres era la bodat perach, o sea, era eso mismo, era exactamente esto, era hacer ladrillos para nada, o sea, que no hacía nada, o hacer cosas que no para los hombres era como labor de mujeres, era como cosas que para ellos no producían nada, hacer, lavar ropa, pero que no era en verdad para darle a nadie. Entonces, es como una tortura cuando tú no puedes ser productivo, ¿no? Eso era parte de la tortura. Debemos darnos cuenta de que estamos obligados a trabajar porque Hashem determina que debemos hacerlo, pero nuestro trabajo no nos proporciona nuestro sustento. Eso no nos lo da Hashem. Cuanto más interioricemos esta lección, más tranquilos y relajados estaremos, reconociendo que estamos siendo cuidados con amor por Hashem al margen de nuestra obligación del Ishtadlut. O sea, nosotros tenemos que saber todo el tiempo, todos los días vamos y trabajamos y tener consciente, pero Hashem es al final que me va. Yo voy a ir, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y Hashem, yo confío en que tú me vas a tener comida todos los días, me vas a tener plata para pagar las cuentas. Es trabajo, pero ese es el trabajo. Ok, entonces vamos acá, dice. Sin embargo, a pesar de todo esto, de que es necesario que la persona se esfuerce para cubrir sus necesidades, la persona debe comprender que todo su ishtadlut no le es de ninguna utilidad en la consecución de sus objetivos. O sea, el resultado no depende de ishtadlut. 49. Por lo tanto, lo único que cambió a causa del pecado de Adán es la obligación de trabajar. Nuestro sustento sigue siendo proporcionado por Hashem, de la misma manera que antes del pecado Hashem directamente le mandaba del cielo la comida a Adán a través de los ángeles, asimismo Hashem la sigue mandando sustento. Lo que cambió es que ahora tiene que haber un paso intermedio que se llama trabajo. Pero no es que el Banco. trabajo hace que, ¿ok? ¿Me entienden? Eso sigue viniendo del mismo lado, solamente que él tiene que hacer eso. O sea, es como si lo pudiéramos, es difícil porque uno lo tiene tan atado en su mente, trabajas, te ganas la vida, ¿no? Entonces, pero en verdad, si uno lo pudiera ver como un pedazo independiente, ok, es un castigo, tienes que trabajar, pero el trabajo no hace nada. Es increíble, pero no hace nada, porque Hashem es el que sigue mandando, independientemente del trabajo. Comprender mejor el concepto de que nuestros esfuerzos no son la verdadera causa de nuestro éxito financiero, debemos tener en cuenta que a menudo encontramos personas que trabajan duro en un área, pero acaban ganando dinero a través de alguna otra fuente. O como decía Cecilia, hay gente que trabaja muy duro y no se puede ganar ni un peso, ¿no? Esto se debe a que Hashem decide lo que tenemos y trabajamos solo por decreto divino. No existe una relación causal directa entre nuestro trabajo y el resultado. Y ahí está, no es una relación causal directa. ¿Ok? Sí, o sea, es, es el medio. Uno tiene que crear un medio, pero Hashem te lo puede mandar por ese medio. O sea, tú tienes que hacer algo, pero en verdad no es una relación causal directa. Ok, más bien, al dedicarse a estas actividades, debe ser sencillamente como quien cumple el decreto del rey. Uno está trabajando porque el rey lo decretó, porque esto es lo que Hashem había decretado sobre él, a saber que Hashem no le enviará su sustento sino después de esforzarse. 50. El Ishtadlut puede compararse con una condena a trabajos forzados. ¿Se ofrecería una persona a trabajar horas extra? Por supuesto que no. ¿Ok? Nadie va a decir, bueno, yo me voluntarizo para trabajar extra. No, yo voy a ir a trabajar lo que me toca trabajar. Lo mismo ocurre con el Ishtadlut. Se nos exige que realicemos el Ishtadlut necesario y una vez que lo hacemos podemos relajarnos, pues ya hemos cumplido nuestra cuota. Quien invierte en un exceso de Ishtadlut, esforzándose más de lo debido, es similar a quien trabaja más allá de las horas a las que fue condenado. ¿Ok? Entonces, eso es como lo tenemos que ver. Como nuestros sabios afirmaron en el Midrash, comentando sobre el versículo en Iov que dice que el hombre nació para el esfuerzo. El deseo de Hashem es que si el hombre no trabaja, no comerá. Después de que el hombre haya hecho lo que le corresponde y haya saldado su deuda, es decir, cumplido con su obligación con Hashem, dedicándose a alguna ocupación, debe entonces confiar en Hashem, en que Él pondrá a su disposición su sustento. Vamos a la 51. Dice, basándose en este entendimiento que no son nuestros esfuerzos los que nos arrojan resultados, sino que debemos esforzarnos simplemente porque Hashem así lo decretó, el Beit HaLevi introduce un concepto novedoso y fascinante. En ocasiones, uno puede esforzarse mucho, pero sus esfuerzos no producen los resultados deseados. Normalmente, uno considera esto un derroche de tiempo y energía. Sin embargo, esto no es cierto.
Todo lo que Hashem requiere de nosotros es que hagamos el esfuerzo de Ishtadlut. Una vez que el hombre haya cumplido con su deber, Hashem le proporcionará lo que necesita. Debemos tener la convicción de que aunque invirtamos el esfuerzo necesario, nuestro sustento puede venir de cualquier parte, independientemente de nuestros intentos por obtenerlo. Los recursos de Hashem son ilimitados. Él no depende de nuestro Ishtadlut. Entonces, ese es otro punto muy importante. Si es verdad que uno tiene que crear la vasija para recibir, tipo el medio, ¿no? El canal para que Hashem lo mande. A la final, también Hashem no está limitado a ese canal. Tú puedes crear ese canal y trabajar muy bien y sacarte un buen trabajo, una buena carrera o abrir un buen negocio y hacer todo bien y de repente la plata te entra por otro lado, por una herencia, por una cosa, o sea, ¿me entiendes? Pero nuevamente, no hay una relación directa. Hay que seguir haciendo lo que hay que hacer en términos laborales solamente porque Hashem nos dijo que hay que hacerlo. El Jobot de Levavot escribe que cada decreto de Hashem tiene, ¿dónde sigues? En realidad, dos partes. El decreto en sí y la forma en la que se llevará a cabo. Cada año Hashem decide cuánto dinero ganaremos ese año. Por supuesto, uno está obligado a hacer ishtadlut para que el dinero le llegue. Sin embargo, Hashem también ha decretado cómo le llegará ese dinero y puede que no siempre sea de la manera que la persona anticipaba. Por lo tanto, si hemos realizado el ishtadlut que pareciera a primera vista más adecuado y eficaz, y nuestros esfuerzos han resultado infructuosos hasta el momento, no debemos caer en la desesperación. Y ese es el trabajo de bitajón ahí. No hay que desesperarse, hay que saber que Hashem te lo va a dar, no importa, ¿ok? Tal vez Hashem haya decretado que el dinero nos llegue a través de una fuente diferente a la que esperábamos. Lo mismo ocurre con la salud. Si una medicina o un procedimiento no tienen éxito, uno debe reconocer que Hashem puede lograr su salvación por muchas otras vías. No hay que desesperarse, hay que siempre confiar en Hashem. Ok, entonces, vámonos de vuelta a ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Estábamos en la nota 51. Ok, perfecto. Como dice el versículo, encomienda tu camino a Hashem, confía en Él y Él actuará. Ok, entonces antes de leer la 52 y la O, voy a leer esta nota que dice acá que no leí, que dice, ¿cómo te va? Dice, el Beis Halevi se encontró una vez con un alumno suyo al que no veía desde hacía muchos años. Entonces miren este intercambio muy hermoso. Durante su conversación, el Beis Halevi le preguntó, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿En qué te ocupas? Y el alumno le responde, Baruch Hashem, me casé y tuve algunos hijos. El Beis Halevi repitió la pregunta, ¿pero qué estás haciendo actualmente? El alumno pensó que su rebel se refería a su situación financiera, así que le contestó, Baruch Hashem, tengo un negocio exitoso. El Beis Halevi le dijo, no has entendido mi pregunta. Te pregunté qué estás haciendo y solo me hablaste de las cosas que Hashem está haciendo por ti. Tu familia, tu trabajo, todo eso, ¿no? Tu familia y tu sustento no son mérito tuyo. Tú no estás haciendo nada. Hashem es el que hizo todo eso por ti. Quiero saber lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que tú puedes estar haciendo? ¿Cómo va tu estudio de Torah, tus plegarias, tu oración, tus actos de bondad? Esas cosas tú te las puedes acreditar a tú. ¿Ok? Tú las estás haciendo. Así que esa historia es hermosa. Entonces, vámonos aquí a la nota 52, que dice, cuando dice el versículo, encomienda tu camino a Hashem y confía en Él y Él actuará, dice la nota, esto debe entenderse como encomienda tu camino a Hashem, trabajando en tu ocupación en aras de Él, o sea, para servirle a Él, y después de ello confía en Él y Él actuará para concederte el sustento. Ok, entonces dice acá, Hashem no necesita nuestras sugerencias. El Rav de Brisk asumió la responsabilidad de recaudar fondos para los estipendios mensuales de los estudiosos de su colel. En una ocasión comentó que siempre que confiaba en que los fondos provendrían de un donante en particular, acababan llegando de una fuente totalmente distinta. Dijo que esto le enseñó que no solo hay que confiar en Hashem para las propias necesidades, sino que ni siquiera hay que intentar planificar cómo no las proporcionará. Hashem no necesita nuestras sugerencias, Él tiene planes propios y nos damos cuenta en nuestra vida
que los planes de Hashem terminan siendo, especialmente lo vemos en el mundo de negocios, ¿ok? Terminan siendo hasta mejor de lo que uno si hubiera planeado, hubiera imaginado, hubiera calculado. Ok, entonces, un fracaso exitoso. Rav David Soloveitchik contó una historia que ilustra este punto. Había una vez un hombre que se dedicaba al estudio de la Torá a tiempo completo, mientras su esposa mantenía a la familia vendiendo telas al duque de una ciudad cercana. Esta historia me encanta. Entonces, ella trabajaba en eso. Ella compraba las telas a precios reducidos al por mayor en las ferias y luego las vendía con ganancia a los hombres del duque que confeccionaban ropa para sus sirvientes. Un año, cuando se celebraba una gran feria, ella no pudo asistir. Entregó a su marido una gran suma de dinero y le pidió que viajara a la feria y comprara las telas. Ella le dio instrucciones muy específicas, explicándole que como los uniformes de los hombres del duque consistían principalmente en tela negra, el 90% de su compra deberían ser telas negras y solo el 10% de las compras deberían ser telas blancas, que son más costosas. El hombre aceptó, él entendió las instrucciones y se dirigió a la ciudad donde se celebraba la feria. Ok, perfecto, se iba a ir y iba a comprar las telas. Al llegar a la ciudad, encontró el Bet Midrash de la localidad y se sentó a estudiar, quedando completamente absorto en sus estudios. Se distrajo completamente y pasó el tiempo y se empezaba a terminar la feria. Cuando recordó que estaba allí para comprar las telas, ya era tarde, poco antes de la hora de cierre de la feria. Se apresuró a ir al mercado, pero cuando llegó ya quedaba muy poca tela negra. No tuvo más remedio que comprar un 90% de tela blanca y un 10% de tela negra. Cuando volvió a la casa y le contó lo que sucedió a su mujer, esta se enfadó muchísimo. ¿Ok? Has despilfarrado todo nuestro dinero. ¿Qué voy a hacer con toda esta tela blanca? Hashem se encarga de nuestro sustento, le dijo el marido. La tranquilizó. Hicimos nuestro Ishtadlut y ahora tenemos que confiar en Hashem. Resultó que en el entretanto el duque celebró una fiesta y se emborrachó. Y en su estado de estupefacción miró a sus sirvientes y preguntó por qué iban todos tan vestidos así con uniformes negros, que por qué tan sombrios, ¿no? Alguien les explicó y le explicó que la tela negra era bastante más barata que la blanca. Entonces el tipo borracho dice, ¿cómo así? ¿Yo acaso tengo que preocuparme por dinero? Yo soy rico. A partir de ahora quiero que todos mis hombres vistan uniformes blancos con ribetes negros. Los encargados de los uniformes no pudieron encontrar ningún distribuidor con suficiente tela blanca, excepto a esta mujer. Pudo vender toda la tela obteniendo una gran utilidad y ella y su marido se hicieron ricos. Por supuesto, no hay que ser negligentes y siempre hay que hacer el esfuerzo necesario. No, no vamos a ir y no vamos a olvidar de llegar a la feria a tiempo, pero el punto es bonito, ¿ok? Sin embargo, como ilustra la historia, incluso cuando parece que uno hizo el shadlut equivocado, debemos comprender que Hashem no se limita a lo que parece ser el esfuerzo adecuado. Él puede proporcionar sustento a través de las formas más inesperadas. Y bueno, cabe mencionar que tampoco es que el tipo estaba viendo Netflix, el tipo estaba estudiando Torah. Entonces, o sea, no es que el tipo se fue a hacer otras distracciones en la ciudad, ¿ok? Entonces, puro bitajón puro. Perdón, por bitajón puro. Hay una historia en la biografía de Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, Ish al-Jochma, o al-Jochma, que dice, durante una época de gran pobreza y privaciones en Jerusalén, no había comida en su casa. Entonces, la esposa de Rav Sonnenfeld no tuvo más remedio que llamar a la puerta de un vecino y pedirle una hogaza de pan. El vecino, Rav Israel Yaakov Borenstein, se quedó muy sorprendido, ya que era totalmente atípico que el Rav Sonnenfeld y su esposa pidieran algo. Le pidió pan y luego la siguió hasta le dio pan, perdón, le dio pan y luego la siguió hasta su casa. La vio explicarle a su marido la gravedad de la situación, que no tenían comida ni dinero y cómo se veía obligada a pedir comida prestada a un vecino. Empezó a llorar de desesperación. Entonces, ya veo, dijo Ralph Sonnenfeld, empatizando con su mujer, necesito salir a trabajar. El vecino se sobresaltó, se preguntó qué tipo de trabajo haría Ralph Sonnenfeld. El vecino siguió a Ralph Sonnenfeld mientras salía de la casa y caminaba por el exterior. En un momento dado, se detuvo, miró al suelo y se agachó para recoger una moneda de oro que encontró allí. Tenemos que esforzarnos, pero Hashem puede proporcionarnos nuestro sustento desde cualquier lugar. Obviamente, esto es una persona que tiene un bitajón muy fuerte. La mayoría de nosotros no puede decir, ok, no voy a trabajar, señora esposa, no voy a salir a trabajar
Y bueno, ok, ya, ok, fine. Cuando la mujer no tiene nada que comer, va a salir a la calle y va a decir, ah, ok, mira, aquí hay una moneda de oro. Obviamente, estos son casos muy extremos de gente muy elevada. El resto de nosotros, el señor tiene que trabajar porque tiene que, lo que dijimos anteriormente, porque tiene que mantener a la familia. La mujer es opcional, ok, lo hace no por el dinero, sino lo hace porque quiere contribuir con usar sus talentos, digamos, contribuir al servicio del mundo, ok. Pero no podemos pensar que nosotros estamos a un nivel de que, me voy a sentar en la casa a ver Netflix todo el día y me va a llegar el sustento. No, o sea, tampoco es así, ¿ok? Entonces, en una línea similar. El Saba de Novardoc, como les conté la vez pasada, el Alter de Novardoc o el Saba de Novardoc era también como de estos niveles muy, muy elevados de bitajón. Y escribe en su libro Madregat Adam que una persona debe sentirse igual de segura y confiada en todas las circunstancias porque Hashem le proporciona su sustento independientemente de la situación. Contó la historia de un hombre que se esforzaba por mejorar su bitajón y una noche quiso permanecer despierto estudiando Torah, pero no había preparado una vela. De repente llegó alguien y le trajo una vela. El comentarista del libro señaló que esta historia le ocurrió en realidad al propio Saba de Novardoc. O sea, que él necesitaba una vela, no tenía la vela y como él estaba confiado de que Hashem que le iba a traer una vela, le trajeron la vela. Se cuenta que el Saba guardó el último trozo de esta vela durante los 25 años siguientes como recordatorio de esta lección de Bitajón, que cuando tenemos una confianza total y absoluta en Hashem, podemos recibir lo que necesitamos de formas extraordinarias. Yo mismo he oído a muchas personas contarme historias de sus propias experiencias. Alguien me contó que tenía una boutique que vendía artículos de alta gama. Un día estaba sentado llorando a Shem, ya que no venían clientes. De repente entró un jeque de Abu Dhabi, imagínense, uno de estos grandes de Abu Dhabi, y compró mercancías por valor de $250,000. Incluso hoy, cuando depositamos nuestra confianza en Hashem, podemos recibir nuestro sustento de formas que nunca habríamos imaginado. El Saba de Novardo cuenta una historia diferente sobre Rav Moshe Alshich, el famoso comentarista que vivió en Tzfat en la época del Arizal. El Alshich pronunció una vez un sermón sobre el bitajón. Y miren lo que pasó cuando él dijo, él estaba dando una clase de bitajón y los alumnos estaban escuchando. Había también un hombre sencillo, no solamente los alumnos del Alshich, y este hombre sencillo y poco instruido entre el público que quedó conmovido por lo que oyó. Había trabajado muy duro cavando arcilla y vendiéndola a los constructores, y dijo que a partir de ahora se quedaría en la sinagoga, recitaría Teilim y confiaría en Hashem. Entonces, ¿qué hizo? Vendió su burro a un árabe local y dejó de cavar, ignorando las súplicas de su familia y el desprecio de sus colegas. Entonces se sentó a decir Teilim todo el día y vendió el burro. El árabe al que había vendido el burro fue a cavar y descubrió un tesoro. Colocó el tesoro a lomos del burro y emprendió el camino de vuelta a casa. Pero por el camino cayó una roca y le golpeó la cabeza, provocándole la muerte. El burro instintivamente continuó su camino hacia la casa de su dueño anterior, ¿ok? Este hombre simple, sencillo, y entró llevando el tesoro. El hombre vio que el tesoro contenía joyas preciosas suficientes para mantenerse a sí mismo y a su familia durante el resto de su vida. Los alumnos del Alshich quedaron como locos. ¿Cómo así que este hombre sencillo deja de trabajar, vende el burro, se sienta a decir Teilim y le llega un tesoro? Se preguntaron por qué el bitajón de este simple judío era más poderoso que el de ellos. Ellos también confiaban en Hashem y sin embargo nunca habían experimentado un milagro semejante. El Alshich explicó que el bitajón de este hombre era simple y puro y por eso era especialmente preciado y también particularmente poderoso. O sea, muchas veces la persona que no tiene cálculos y preguntas acerca de Hashem simplemente cree y ya, o sea, tipo a ciegas, ¿no? Esa fe, ese bitajón tan puro, en verdad es mucho más poderoso que la sofisticación mental de entender, de calcular. Entonces, el Alshich le está diciendo a los estudiantes, ustedes no dicen que tienen bitajón, pero a la final no. A la final están todo el día calculando, ¿será que Dios me da así? ¿Será que Dios me da así? Este tipo, o sea, fue bitajón puro, ¿ok? Entonces, por eso Hashem lo bendeció con el tesoro. Entonces, mira, el 15 es muy cortico, así que vámonos al 15. Los tzadikim tienen el mérito de que todas sus necesidades se satisfagan sin esfuerzo.
El Beis Halevi ha explicado que el Ishtadlut en sí no produce resultados, sino que se requiere solo porque Hashem así lo decretó después de que Adán pecara. Ahora presenta dos consecuencias de esta idea. Por eso encontramos que cuando surgieron circunstancias que imposibilitaron a las personas justas, a los tzadikim, conseguir su sustento por medios naturales, su sustento les llegó más tarde sin ninguna causa natural desencadenante, o sea, tipo, les cayó del cielo. 53. El Beit Halevi ha explicado que si no fuera por el pecado de Adán, el hombre perfectamente justo tendría todas sus necesidades cubiertas sin ningún esfuerzo. Es solo debido al pecado de Adán que Hashem decretó que el hombre debe cumplir con la formalidad de trabajar para adquirir su sustento. El Beit Halevi señala ahora que cuando los grandes tzadikim se vieron impedidos de hacer ishtadlut, tuvieron una fe perfecta en que Hashem les proveería, como efectivamente sucedió. Entonces, los grandes tzadikim no tenían que trabajar, Hashem se los mandaba. Ok, entonces dice acá, la 50 Pero y... no había tzadikim que también tenían como mucha pobreza, Entonces, digo, entonces, entonces sí, entonces en el Shara Bitajón hay esta sección de, ok, si tú me estás diciendo que hay que hacer esfuerzo, pero que el esfuerzo es simplemente para no caer en pecados y para probar si en verdad vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer negocios rectamente, vamos a hacer todo kasher, entonces, ¿qué hay de la persona que pasaría esa prueba? Que naturalmente no tiene una inclinación a hacer mal, no va a hacer negocios chanchurros, o sea, va a hacer todo bien. Que un sadik, ¿por qué sufre, digamos, con el yugo del sustento? Y de la inversa, porque hay gente que es malvada y tiene muchísimo sustento. Entonces, él tiene toda una sección que contesta esto, te lo voy a resumir, ¿ok? La premisa número uno es saber que esta pregunta es una pregunta milenaria, que es una de esas cosas que vamos a saber cuando llegue Moshiach. O sea, es como que nunca se ha dado una contestación una definitiva. respuesta. Right. Y la parte de la razón por la que no hay una respuesta definitiva es porque Hashem no tiene una razón por la que los justos sufren, por decir, ¿no? Sino que es Y los malvados individualizado. Número uno, que no es una cosa para todo el mundo, sino que cada persona es diferente lo que Hashem le está dando. No es todas a la medida, lo bueno y lo que no parece bueno. Entonces, sin embargo, él nos da varias sugerencias, nos da como 6 sugerencias. Entre las sugerencias puede ser que la persona esté sufriendo ahora en este mundo, pero en verdad es para quitarle el sufrimiento en el otro mundo. Puede ser que la persona esté pagando por una transgresión que sí hizo antes de perfeccionarse y volverse tzadik. Puede ser que esté sufriendo ahora por algo que pasó con un antepasado. Puede ser, o sea, hay varias sugerencias de posibilidades. No sabemos cuál, no, pero hay posibilidades. Entonces, Ujú. nos tenemos que quedar tranquilos que a la final tenemos que confiar que Dios es perfecto, que Dios es bueno, que Dios tiene las 7 cualidades que lo hacen completamente confiables y no distraernos con la pregunta, tipo, es como una parte cínica que el Yetzer Hara bien te dice, pero esa persona, mira qué buena es y mira todo lo malo que le pasó. Entonces usamos eso como excusa para decir, no ves, Hashem no es confiable. Entonces uno no puede caer en esa trampa porque yo no sé cuál es la contabilidad, el heshbon espiritual que Dios tiene con esa persona. No tengo manera de saberlo y es como que no es mi territorio, no es mi terreno. No, mi terreno es saber que hay un Dios, un solo Dios, creador del mundo, que todo lo puede, que es infinito, que es confiable, ¿no? Eso sí, pero cuando yo empiezo a hacer preguntas, ya en verdad no se vuelve ni una cuestión de bitajón, sino fundamentalmente se vuelve una cuestión de muná, de fe básica, ¿no? Sí, Entonces, sí. si no hay fe básica, ya no puede ni siquiera haber bitajón, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando el Yetzer Hara viene a distraerlo a uno con O sea, ese. Por eso, vamos antes, por eso encontramos que cuando surgieron circunstancias que imposibilitaron, ok, ya leímos la nota 53, 53. exacto. Entonces, ahora Sí. nos vamos, como en el caso de Eliyahu Naví. Entonces, vamos a Eliyahu Naví, la 54. El Beit Halevi cita ejemplos de las formas milagrosas en que ciertas personas recibieron el sustento, como el que se proporcionó a Eliyahu Hanaví y a Rabbi Shimon Bar Yochai en situaciones en las que les era imposible realizar ishtadlut alguno, porque hay veces que la persona ni siquiera puede hacer ishtadlut. Por supuesto, estamos muy lejos de su nivel espiritual, pero el Beit Halevi señala que sus experiencias son una lección para nosotros, porque Hashem también nos ama y cuando Él nos impide hacer ishtadlut
por la razón que fuera, ya sea que uno tiene una incapacidad física, lo que sea, por la que sea la razón, nos va a proveer, nos proveerá cuando confiemos plenamente en Él. Entonces, el bitajón tiene línea directa a recibir sustento. Es así, ¿ok? Nada más tiene línea directa. Si tú tienes bitajón, tú vas a recibir. Ok, entonces, 55, perdón, no, perdón. En el caso de Eliyahu Naví, que fue alimentado por cuervos cuando se refugiaba de Ahab y Jezebel. Entonces vamos a la 55 que nos va a explicar este cuento de Ahab y Jezebel. Cuando Eliyahu Naví huía del rey Ahab y la reina Jezebel, que pretendían matarlo, se vio obligado a escapar y esconderse, por lo que no tenía ninguna posibilidad de mantenerse, no podía hacer nada para comer. Hashem hizo que unos cuervos le trajeran pan del palacio del rey Ahab y así fue como sobrevivió. Y esa es parte de la historia. No solamente es que llegaron unos cuervos y le trajeron pan, sino que el pan vino desde el enemigo mismo. El enemigo que lo quería matar, Hashem vino porque Hashem es muy gracioso. Hashem me hizo que los cuervos fueran y sacaran el pan de la ventana de la cocina de la reina Jezebel, Jezebel está, ¿ok? Jezebel. Ok, entonces, ahora vámonos a Rabbi Shimon Bar Yochai, para que quien fue creado un algarrobo en la cueva donde se escondía de los romanos. Ese cuento también lo sabemos, cuando Rabbi Shimon Bar Yochai estaba escondido con su hijo, salió el palo de algarrobos que le dio sustento durante no sé ni cuántos años eran, 12 años, ¿no? Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo Rabbi Eleazar se vieron obligados a esconderse de los romanos que gobernaban en Eretz Israel. Vivieron en una cueva durante 13 años. Como no podían salir ni conseguir víveres, un algarrobo milagroso creció cerca de la abertura de la cueva y les proporcionó alimento durante todo ese tiempo. Otra prueba de este concepto la cita el Jobot Levavot en la introducción del Shara Bitachon. Él demuestra a partir del maná que Hashem puede proveernos independientemente de nuestros esfuerzos. Al igual que el Beit Levi, el Jobot Levavot considera que esto es relevante incluso para nosotros hoy día. O sea, esto no son historias del pasado, a nuestro nivel. Hashem nos apoya y sostiene a todos. Y aunque se nos exige que invirtamos esfuerzo, nuestro sustento se nos proporcionará al margen de estos esfuerzos. Aunque una persona que no sea como Eliyahu Hanaví y Rabbi Shimon Bar Yochai, quizás no vea milagros manifiestos como ellos. Sin embargo, Hashem tiene muchas formas naturales de traernos lo que necesitamos. Entonces, tal vez van a ser formas que no va a ser como un árbol de algarrobo que va a salir ahí, va a ser algo que parezca que no es Hashem, parece que hay otro cliente, o parece, ¿me entiendes? Parece otra cosa, ¿me entiendes? Pero Hashem te lo está mandando, viene directo de Hashem. Cuando depositamos verdaderamente y sinceramente nuestra confianza en Hashem, Él nos sostendrá de maneras que nunca nos habríamos imaginado. Amazing. ¿Saben qué empecé a hacer? Que me encantó, le estaba comentando a mi marido que me encantó. Empecé en el Sidur Ashkenazí, en el Sidur de Chabad no está, pero en el Sidur Ashkenazí está la costumbre de decir la parashá de Hamán, la parashá de cuando cae el man del cielo, todos los días después de rezar. Me encanta porque después que la lees, uno se siente como, no sé, es como cuando las primeras veces que uno aprende bitajón, como que algo, sientes que los chips del cerebro se te empezaron a rewire. Así me siento ahora que estoy diciendo esto, como que siento como que algo está buzzing diferente cuando ya termino, o sea, rezo, digo los Teilim y entonces lo último que hago es la Parashat Amán y ya empiezo mi día, es como que, no sé, voy con otro energy, no sé, como que me hizo otro buzz en el cerebro, eso se los recomiendo.